Hace unos días, en una convención de videojuegos llamada Gamescom, ocurrió un particular evento donde un así llamado reportero especializado en videojuegos, mientras probaba el demo de un título llamado Cuphead, ni siquiera pudo pasar el demo del primer nivel del juego. El link al video está en la descripción para que lo juzguen por ustedes mismos. Debido a su poca habilidad para desempeñarse en dicho juego, empezó una controversial pregunta en este mundo del entretenimiento electrónico. ¿Deben los periodistas de videojuegos ser buenos en estos? En primer lugar, ¿qué es un periodista de videojuegos? Si nos vamos a describir detalladamente lo que significa ser una persona de este oficio, vamos por partes. Un periodista es una persona que tiene el trabajo de difundir noticias en cualquier medio informativo, sea la radio, la televisión, el periódico, el internet, entre otros. De videojuegos significaría que esta persona se especializa en difundir noticias acerca de esta temática y exclusivamente de esta misma, sea de un juego, franquicia, empresa, desarrolladora, etc. Ahora, analicemos la pregunta. ¿Deben los periodistas de videojuegos ser buenos en estos? Si una persona se encarga de dar información acerca de videojuegos para, valga la redundancia, informar acerca de los mismos, es obvio que debe de jugar videojuegos, o al menos conocer de los mismos. Es decir, es ético que lo haga de cualquier forma, ya que su reputación y credibilidad estarían en riesgo. Es como si te dijera que eres actor, pero jamás has actuado. Claro, aquí viene la controversia. Se necesita ser bueno para jugar videojuegos. Si hablamos de una persona común y corriente, no. La idea del videojuego está en su nombre. Es un juego de video. Está hecho para entretener. La dificultad es parte del entretenimiento. Pero es bien sabido que sin importar el juego, en un inicio tiene que llevar de la mano al jugador explicando sus mecánicas, ya sea en la misma jugabilidad como en la información que te brinda el mismo. Es obvio que no todos los juegos son fáciles al principio, ya que hay toda una corriente de juegos que se basan en tener una alta dificultad. Y sí, en el pasado, varios de estos juegos venían con un manual de instrucciones para que pudieras entrar en el videojuego directamente sin ninguna clase de tutoriales, pero actualmente la gente no lee estas cosas y es casi necesario tener unos pequeños niveles primarios que se basen en ayudar al jugador a conocer los controles del juego, además de tener una dificultad muy sencilla. Pero si ahora hablamos de un reportero de videojuegos, por obligación debe de jugar videojuegos. Si eres reportero, estudiaste para hacerlo y te has de especializar en una temática, debes conocerla en todas sus áreas y campos. Si eres un reportero que habla sobre películas y hablas sobre ellas en reseñas, publicaciones de opinión, hablas de una película en específica, debes de tener un conocimiento acerca de cómo funcionan, cómo están hechas y estructuradas. Obvio, no tienes que ser bueno haciendo películas o necesariamente hacerlas para poder hablar de las mismas, pero tienes que haber visto muchísimas de estas y de todo tipo de las mismas para que se note que la información que das es lo más imparcial posible. Es decir, si estás dando una opinión o una crítica, una reseña al respecto de algo, tienes que argumentar el porqué de esa opinión, de esa particular reseña. Hablando de opiniones, aquí es donde personalmente hablando viene mi duda hacia el reportaje como tal. Si bien el reportero se encarga de dar información, ¿qué tan verídica es esta información? Yo te puedo decir que el cielo es rojo en una publicación y aún así te estaría informando. ¿Acaso eso me hace un periodista? Existe un amplio grupo de personas que para estas fechas creen que temas como la objetividad o la imparcialidad no existen y que son innecesarias para ser reportero, comentarista, analista y demás. A lo que yo digo que es totalmente falso. Como decía en el ejemplo anterior, aquel que diga que el cielo es rojo está dando una opinión totalmente subjetiva y personal, ya que 1. Te está mintiendo y dando información falsa. 2. Desde su perspectiva, el cielo es de color rojo, pero la realidad a su alrededor es obvio que no lo es. Si en algún momento llegara a argumentarlo desde su punto, sería una opinión, pero a nivel real está dando una información universalmente errónea
que solo es verdad para este determinado reportero y solamente para este. Si en artículos de opinión es importante saber las experiencias obtenidas hacia una temática en específico, sí, ya que el reportero o persona en cuestión hace que la lectura esté conectada a él mismo y al espectador que la está leyendo. Pero este es el problema. Sigue siendo una opinión y las opiniones son subjetivas. La imparcialidad se encuentra en los hechos verídicos, argumentables y comprobables. Datos que sí existen y se pueden probar, o al menos pueden servir para argumentar ciertas, entre comillas, opiniones. El reportero ideal es aquel que da información, valga la redundancia, real y verdadera acerca de algo en específico que tiene la misión de informar a la audiencia. Aquel que haga lo contrario, pues solo es un mentiroso y un charlatán. Y vaya que si hay charlatanes en el medio del periodismo, y más aún en el mundo de los videojuegos. Pero dejando a un lado estas cosas sobre lo subjetivo y lo objetivo, aquí es donde viene lo que expuse anteriormente con la pregunta que estamos analizando. Si alguien se dice llamar reportero de videojuegos, que hace reseñas de información sobre esta temática, de artículos de opinión, incluso genera publicidad hablando de estos preguntos, y no juega videojuegos, y no es capaz de siquiera terminar el primer nivel de un videojuego sencillo, este automáticamente pierde toda su credibilidad como reportero de los mismos. Sí, hay reporteros que hablan sobre tecnología, y si bien no serán muy buenos en videojuegos, estos tienen la obligación de admitir de que no lo son, pero si han alguna vez de hablar en su totalidad sobre un juego, deben al menos haberlo pasado todo. O sea, si vas a hablar de una película tienes que verla toda, ¿no? Si quieres hablar de un evento, un festival, tienes que haber estado allí en su totalidad. Por más malo que estos sean, deben de terminar dicho juego, a menos de que sea algo increíblemente difícil. En ese caso, sería totalmente justificable su dificultad. Hace 2 años, compré un juego en Steam llamado Super Meat Boy, ya que en esas épocas vi un documental llamado Indie Game, The Movie, que hablaba sobre el mundo de los videojuegos independientes y lo que se toma para hacer uno de estos. Uno de estos videojuegos era el mencionado Super Meat Boy. Conecté tanto con su autor que lo compré, y al sentirme aún más conectado con lo que este desarrollador vivió, al menos en mi caso, terminé el juego, y cuando lo hice escribí una reseña que aún se encuentra en Steam. Si encuentro el link lo pondré en la descripción y pueden verificarla por ustedes mismos. No soy periodista y no me especialicé en escribir reseñas o ensayos o cosas por el estilo, pero en esta particular reseña describo el juego en casi todas sus áreas. En mi reseña, si bien es totalmente subjetiva, intenté ser lo más imparcial posible, es decir, cada vez que daba alguna instancia sobre el juego, la argumentaba ya sea con mi experiencia o lo que el juego intentó hacer por mí para que pudiera hacer determinada cosa. Les vuelvo a repetir, no soy gamer, ni siquiera tengo consolas funcionando en el momento. O sea, ni siquiera usé un joystick, un control para el juego. Usé mi teclado, pero aún así describí todo lo que estaba haciendo en el juego en base a mi punto de vista argumentada. Si vamos al contexto de que estos reporteros deben de ser buenos en los videojuegos, pongámoslo de esta manera. No deben de ser buenos, pero tampoco deben de ser malos. ¿A qué me refiero? La idea del reportero de videojuegos es que se especializa en estos, como lo mencioné antes. Obviamente deben de ser capaces de jugar videojuegos, y si están analizando o hablando a profundidad sobre uno, deben de al menos terminarlo bajo sus propios medios. El reportero no tiene que ser bueno en los videojuegos, pero debe de saber jugarlos y terminarlos para que puedan hablar sobre los mismos. O si no, perderían, como ya lo dije antes, su reputación, como lo hizo la ahora infame empresa IGN, con sus horribles reseñas basadas en la incompetencia para jugar de sus, entre comillas, reseñadores, los cuales a veces ni terminaban dichos videojuegos que reseñaban, tildándolos de mal hechos solo porque no podían jugarlos como se debía. Su disgusto hacia ciertas franquicias y géneros, cambiando su opinión de las mismas de forma vulgarmente subjetiva e injusta, considerando novelas visuales como videojuegos, los cuales no lo son. Son películas
y libros interactivos, no tienen jugabilidad ni competencia en los mismos, y dándole el visto bueno a juegos muy malos para recibir dinero de empresas que crean dichos productos. Por estas razones nació el movimiento Gamergate, el cual estaba encargado de dar a conocer la falta de ética en el mundo de la reportería de videojuegos. Por más que digan que este grupo atacaba y amenazaba a muerte a muchas personas que trabajaban como reporteros o en el mundo del reportaje, a estas alturas se sabe que estas personitas que decían ser acosadas en internet no eran más que oportunistas que ni siquiera jugaban videojuegos, inventaban acusaciones falsas para aumentar sus niveles de víctima y que solo estaban allí para impartir activismo político en dicho entretenimiento, creando mentiras acerca de sí mismas y de la gente a su alrededor, o usando su estatus de minoría cultural para adquirir aún más influencia, poder y dinero. El mundo del reportaje de videojuegos es un mundo increíblemente corrupto y sucio. Solo chequen las diferentes controversias de lugares como Kotaku o Polygon, los cuales han estado constantemente involucrados en tráfico de influencias, mentiras y desinformación para destruir carreras de sus críticos u opositores y también convertir a los mismos videojuegos en estándares políticos. Si bien hay gente que habla de videojuegos de manera correcta y limpia, la mayoría de estos ni siquiera son periodistas, ni siquiera tienen títulos al respecto. Son personas comunes y corrientes que aman los videojuegos, los han jugado hasta el cansancio y hablan desde su propia experiencia, pero también desde la argumentación y la imparcialidad. Sé que hay periodistas de verdad que solo quieren dar información acerca de estas temáticas, pero si estos no llegaran a jugar videojuegos o no son capaces de acabar siquiera el primer nivel o el tutorial de uno de estos, y de lo único que hablan es de cómo no hay minoría X en un juego determinado, no eres un reportero, eres un oportunista que solo quiere influencia en el medio para adquirir estatus cultural y económico. Si bien tienes el derecho de opinar y decir lo que se te dé la gana, lo que digas no está exento de ser criticado y puesto en duda. Incluso lo que estoy hablando ahora puede ser puesto en duda y ser fuertemente criticado. No estoy diciendo que no. Después de todo, la desinformación es algo que debe de ser erradicado si te la pasas brindando la misma constantemente. De nuevo, el reportero de videojuegos debe de jugar videojuegos. Ser bueno es subjetivo, pero la información que brinda debe ser verídica y argumentada. Así que al menos debe de tener la capacidad no solo para jugarlos, sino también la capacidad motriz y mental para terminar el juego del cual están hablando. Su ética, reputación y credibilidad dependen de ello. No querrán que haya una dificultad en los videojuegos debajo de fácil llamada reportero de videojuegos, ¿verdad?